siempre he tenido como una relación bien fuerte con la naturaleza porque es lo que está alrededor nuestro, es lo que nos da vida y también es lo que nos mata. Entonces, desvincularme de eso para mí sería imposible, ¿no? Creo que he abordado la naturaleza desde diferentes aspectos, desde lo geográfico, digamos, desde el territorio, pasando por la flora, la fauna, aves, ballenas. Y ahora más bien que siento que mi aproximación hacia ella, más que lo visual de la naturaleza, es cómo se entiende o cómo se estudia la naturaleza. Entonces, yo de cierta manera creo que ahora yo podría definir que mi práctica artística está justamente en la intersección de las artes, obviamente, la historia y la ciencia, pero la naturaleza siempre va a ser como una columna vertebral de la cual nunca me voy a poder escapar porque soy un fruto de. No te voy a mentir ya, para ser honesta, yo desde chiquita, yo siempre quería hacer cosas relacionadas con ciencia. Yo quería ser bruja para mezclar plantas y crear cosas nuevas, por muchos años, y fue lo que más quise hacer, fue bióloga marina. Las artes para mí, por el contexto donde me crié y por la época también, no era una posibilidad. Entonces para mí, siendo muy mala en el colegio, para mí lo que yo quería hacer era ciencia, porque yo quería entender la naturaleza. Esa es la verdad. Entonces yo he podido encontrar a través de las artes una manera para mí viable de relacionarme con algo que está en mi entorno y que no entiendo, porque no lo entiendo a la perfección, porque no estudié ciencias. Entonces, una cosa que me ha gustado mucho y que me dio mucha calma, algo que me dijo mi asesora allá, era como, por momentos yo sentía que tenía miedo de abordar ciertos temas, porque por ejemplo ahorita estoy haciendo un trabajo que se tiene que ver con partículas y el modelo estándar de cómo se crean las partículas y los átomos en el espacio. Era como, tengo miedo de entrarle a esto del todo porque no lo domino, no es lo mío. Y ella como que me calmó y me dijo, pero nadie pretende informarse por medio de ti. Lo que se quiere ver es cómo tú procesas esa información de una manera creativa por medio de las artes. Y eso, no sabes, como que me hubiesen quitado una mochila de encima y me siento como mucho más confiada, y tranquila, y en verdad llegar a la realización de que a fin de cuentas, si bien nosotros facilitamos este conocimiento, no somos informadores o informadoras. Yo soy artista. Entonces, lo que yo puedo hacer es mostrar de una manera creativa y desde las artes visuales cómo me relaciono con ello y cómo lo entiendo yo. Si eso activa la curiosidad en gente, maravilloso, ¿no? Yo creo que la mayoría de mis procesos surgen y son una consecuencia del anterior. Y mis procesos también son como de largo aliento, largo alcance. Me tomo un montón de tiempo en experimentar, en excavar, en leer, en producir, en rehacer, en probar. Y como también mi trabajo está como muy relacionado a lo que después puedo hacer en la computadora, como desde editar, escanear, calibrar, que tengo como que una gran afición por este rollo técnico, eso a mí me da la posibilidad de ir como pensando en otras cosas y en otras posibilidades más allá de lo que estoy haciendo en ese momento. Y de cierta manera me he dado cuenta que, como te decía al inicio, un proyecto es la consecuencia del otro, porque le dedico esa cantidad de tiempo y cuando ya veo que ya voy pensando más en la siguiente idea que en lo que estoy haciendo, creo que este es el momento de decir, ok, esto ya está cerrando, ya me estoy sintiendo contenta con esto y automáticamente y de manera orgánica empiezo a elaborar la siguiente propuesta. La creación o la construcción de mis imágenes, la verdad es que tienen naturalezas diferentes. En el pasado, cuando me dedicaba a fotografiar más activamente, como fotografía a base de cámara, digamos, sucedía mucho que mientras hacía un proyecto, tomaba una foto, un snapshot, algo que me activaba algún pensamiento y decía, ok, por aquí yo creo que puedo empezar a indagar una siguiente propuesta. Entonces, sí ha habido como esta como cosa empírica, ¿no? De veamos qué sucede. Luego también me ha sucedido que, por ejemplo, en una época hice fotografía callejera por como casi 10 años y era así, eso era totalmente intuitivo y no quería tocar ese material hasta que haya como que un cierre y de hecho ese cierre fue la pandemia. Dije, ok, la pandemia va a delimitar una etapa nueva. Pero lo que más me sucede es por medio de la lectura o por medio de algún conocimiento relacionado a la ciencia, que digo, ok, este concepto me gustaría abarcarlo desde la práctica artística, quisiera empezar a indagar acá. Creo que eso es lo más usual. Estoy en un momento que yo
me parece bien interesante y lo estoy disfrutando un montón, es que estoy en la realización donde dentro de mi proceso artístico de mi carrera siento que como he delimitado como que dos etapas de mi práctica fotográfica, donde los primeros 10 15 años de mi práctica yo me he dedicado como conscientemente y constantemente a mirar las superficies, a mirarlo el exterior, desde el territorio hasta el cuerpo y la naturaleza, el organismo, pero siempre desde afuera. Y en el 2018, a partir de la conversión de la huella, yo decidí como que ya no quiero fotografiar ni crear nada nuevo hasta que yo utilice el material previo de proyectos anteriores que ya había realizado. Y ahí es donde como que yo empiezo a escarbar, ¿sabes? Y en esa indagación, en esa introspección, he empezado también a encontrar bastante sobre mi posicionalidad. Obviamente acompañado por la experiencia del magíster, de una escuela nueva, de un espacio nuevo, de lo interfacultativo también, que siempre ha sido como mi interés, como con intereses interdisciplinarios. Entonces siento que es como que yo tenía una primera etapa donde he mirado superficies exhaustivamente y luego en los últimos años me he empezado a indagar y a escarbar hacia adentro y a de reconstruir el paisaje y he llegado a esta como comprensión de que yo, bueno, cualquier persona, no necesito un espacio para crear un paisaje, ¿no? Entonces, ahorita es como que la conversación puede ir desde un antes y un después y sin desperecer mi experiencia previa. Creo que para mí todo ha sido una evolución y de hecho me ha gustado empezar desde afuera para excavar hacia adentro, porque ahora me siento como mucho más cómoda y consciente de mi posicionalidad y de mi voz como artista. Hay momentos de creación donde la espontaneidad guía completamente el proceso, la introspección, la libertad y eso es maravilloso y muchas veces lo envidio y me encantaría poder hacer eso más seguido. Pero por otro lado también está el arte que usa tanto el corazón como el cerebro, que es el arte donde yo he decidido como indagar, pero el arte que yo decido mostrar es un arte que quiero decir que pretendo ser consciente, ¿no? No quiero afirmarlo porque no sé si lo llego a hacer del todo, pero sí donde hay una conciencia en la toma de decisiones constantemente, porque a fin de cuentas, más allá de ser una expresión humana, es una expresión humana que debe servir para comunicar. Para mí el arte es un medio de comunicación. Yo creo que la imagen fotográfica es infinita porque es un archivo latente que carga espacio y tiempo, ¿no? Entonces, desde esa narrativa de la temporalidad, donde en vez de ver la imagen de una manera plana, la puedes ver como una sustancia transversal y que literalmente cuando hablamos de sustratos tiene capas, y cuando hablamos de una impresión también tiene capas, ahí hay un universo por explorar, ¿no? Es como darle la responsabilidad al medio de nuestras propias limitaciones creativas, porque no siempre te sientes así como un artista en auge, ¿no? Me parece como mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo algunos años sin hacer proyectos donde yo fotografío o fotografío muy poquito porque reuso material o escaneo o hago blow-ups o miro a través del microscopio. Este, y en verdad es como diferentes maneras de abordar la fotografía. No necesariamente tienes que presionar el botón para hacer fotografía, sino abordar la imagen que se trabaja desde la luz y el aparato fotográfico desde lo simbólico, político, social, tecnológico, mecánico, ¿no? Yo creo que también eso corresponde a este momento donde obviamente desde el arte contemporáneo todas las artes se empiezan a fusionar y tal. Y ahora obviamente con la globalización y la velocidad de la comunicación, como que una sola cosa no nos es suficiente, porque también escucho colegas pintoras, escultoras, diseñadores, diseñadoras gráficas, escucho colegas del medio, gente que hace video que no solamente quiere hacer o utilizar un solo medio, sino necesitamos como hilvanar con otros materiales, que esa parte sí me parece bacán, ¿no? Eso sí me parece interesante, es como explorar otras formas de cómo expandes tu narrativa y lo quisiera reforzar. Pero decir que un medio se te queda corto, ahí sí genera un poquito de distancia. La siguiente pieza que hice es una que se llama Monocular. La desarrollé desde el 2021 hasta el 2022, el cual es un fotolibro de dos cuerpos que puede ser leída
por el lado izquierdo, por un lado, luego por el lado derecho, por el otro lado, y la di ambos al mismo tiempo. Y es una pieza que de cierta manera como plasma mi obsesión y fijación por las ballenas, pero también es una búsqueda de personalidad porque siempre he sentido, ¿no?, esta como dualidad. Creo que casi todos y todas podemos como coincidir en eso de que cohabitan dos seres o dos personas dentro mío, ¿no? La correcta, la que me gusta, la que hace las cosas bien, la que es aprobada, y por otro lado la que comete errores, la que dice cosas desatinadas, la que falla, la que no se ve bien, etcétera. Y esto se me hacía como mucho sentido como contenerlo en un fotolibro que también hace, y el formato del fotolibro hace alusión a la doble mirada de la ballena. Los seres humanos tenemos una mirada binocular donde nuestros dos ojos están en una misma altura, en un mismo plano, y dos proyecciones se juntan para generar una sola imagen, mientras que las ballenas tienen un ojo por cada lado. En Moby Dick lo citan como si fuesen nuestras orejas, y tienen dos imágenes y generan dos proyecciones al mismo tiempo que coexisten dentro del mismo animal, ¿no? Entonces, Monocular fue una experiencia linda porque fue como un pequeño como paso atrás, una pequeña distancia de fotografiar paisaje, como que me movía, me traspasé a fotografiar paisaje marino y animal y mi propio cuerpo, y era también como que una de las primeras veces donde yo utilizaba mi cuerpo y hablar de una cosa como más personal. Y creo que ahí la conversión de la huella hizo algo importante en mí, ¿no? Como que me dio un poquito de permisividad para romper un poquito mis parámetros, mis dominios. Con Monocular lo llevé un pasito más para hablar más de mí, sin miedo, de hecho. Y eso ha sido como creo que vital para mis siguientes dos proyectos. Lo que me permitió Monocular es darme más licencia aún para hablar de mi propia experiencia, de mi posicionalidad. Yo soy de descendencia árabe, por el lado de mi madre somos palestinos y por el lado de mi padre somos libaneses. Y yo siempre crecí dentro de mi comunidad árabe acá en el Perú, y al migrar eso como se movió mucho. eh, la percepción del árabe en el norte global, en el sur global, la integración del árabe con la comunidad latina, la buena integración del árabe con la comunidad latina. Y bueno, obviamente los acontecimientos del 7 de octubre del 2023 despertaron en mí una como necesidad muy, muy fuerte de empezar como a hablar de la experiencia migratoria, del traspaso de información, de la memoria. Yo ya había tenido un par de aproximamientos hacia eso. En el 2021 hice un video al respecto. Yo me encargo de la preservación del archivo de mi familia, los documentos migratorios desde mis tatarabuelos, de mis bisabuelos, perdón, los registros fotográficos. Y es como una carga, ¿no? Es una carga. Yo cargo conmigo a mis bisabuelas, a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis padres. Y es este proyecto que también duró más o menos un año, la investigación, se llama La Ciepa Ser. Fue uno de los primeros proyectos que yo realmente considero interdisciplinario, donde utilicé dos fotografías, video, performance, dibujo, utilización de archivo familiar. Y en este trabajo lo que hago es como redibujar con mi cuerpo, con luz, con el caminar, con trazo, una y otra vez como las posibles rutas migratorias que tuvieron mis bisabuelos desde que dejaron Palestina y Líbano, su migración por diferentes partes de Latinoamérica, eh, el Caribe, Venezuela, Brasil, Chile, asentarse en Perú, en Ecuador y hasta mi migración en Canadá, ¿no? Entonces este devenir una y otra vez a través del mundo. Y eso en verdad me ayudó muchísimo porque cada vez esto me ayudaba a mí a entender que ya no era como que solamente mi relación en la observación hacia el territorio, sino en mi historia hacia el territorio, ¿no? Y una de las cosas que siempre le incentivamos a nuestros alumnos en clase es tu voz, tú. Y luego yo como que en mi práctica siempre como, en mi práctica fotográfica previa siempre mantuve como que una distancia que me mantenía protegida, nuestra observación. Y por eso te decía que es como siento que es bueno que yo ya he empezado a mirar desde afuera hacia adentro porque poco a poco me he podido liberar con mi voz en mi fotografía, pero también con un conocimiento y con una experiencia, ¿no? Y eso
Me alegra muchísimo. La investigación que acabo de culminar eh, es una propuesta que se llama Crónica de una disección de maravillas. La realicé dentro de un espacio académico durante un espacio de 2 años para el magíster en Fine Arts de la Universidad de British Columbia en Canadá. Y es una investigación interdisciplinaria que se basa en dos enciclopedias con las cuales yo me crié en casa de mis padres y de mi madre. Una se llama Crónicas del siglo XX, que es un compendio español que narra como cronológicamente como los eventos más importantes del mundo, obviamente desde la perspectiva española. Y luego la otra enciclopedia es una enciclopedia que se llama Maravillas Naturales del Mundo, que es una publicación que sale desde Estados Unidos por medio de Reader Digest. Y es como que esta clasificación donde científicos de diferentes especialidades relacionadas a oceanografía, vulcanografía, diferentes especialidades de las ciencias, delimitan que estos son los mejores paisajes y los más maravillosos de la Tierra, ¿no? Sin hacer una diferenciación entre la imagen fotográfica, el territorio. Entonces me interesaba como esta narrativa que se construye, cómo se utilizan las enciclopedias para imponer un conocimiento, para imponer ciertas verdades, que se muestra y también sobre todo que se oculta, ¿no? Yo recuerdo de chiquita, yo pasaba las páginas de esos libros y decía, ¿dónde está el Perú? ¿No? ¿Dónde está el Perú en estas maravillas naturales del mundo cuando nosotros nos dicen que el Perú está lleno, y lo es, ¿no? De maravillas y nuestra propia historia, y decía, ¿dónde están las mujeres? ¿No? Y las mujeres eran figuritas para vender vestidos, mientras que los hombres eran representados con nombre, apellido, foto, ¿dónde están los árabes? ¿No? Entonces, hice una serie de ejercicios de diseccionar estas maravillas, ¿no? Hice 3 piezas. Una se utiliza fotografía directa, que son las páginas de la enciclopedia. Las crónicas son súper delgaditas y vistas a través de una caja de luz. Se puede ver ambos lados del recto y el verso del papel. Entonces se hace como un palimpsesto propio de la propia publicación, sin ningún tipo de postproducción ni nada. Y son impresas en unos rollos blancos colgando desde una pared bastante alta, como que un lienzo en blanco para escribir una nueva historia. Una segunda pieza que utiliza las maravillas naturales del mundo, donde se trabaja por medio de algoritmo e inteligencia artificial, fusionando los paisajes y también sintetizando los valores estéticos de una imagen, que son la forma y el color. Y la tercera pieza son collages manuales artesanales, donde rompo las páginas de estos dos libros y hago estos 197 collages que son montados sobre espejos. Entonces uno puede ver la nueva imagen, pero también la narrativa, la creación de los collages, la nueva historia que se crean en ellos, ¿no? Yo creo que en verdad todos tenemos como que licencia de probar y explorar. Ya, eso está, y eso es más bien como que se incentiva, porque si no, no existe el arte sin esa exploración. La imagen para mí es un simulacro. Es por encima de todo algo que una misma plasma. Yo lo veo como un paisaje, es lo que se ve, es lo que una misma proyecta. Es un simulacro.